Con sus poderosos faraones, múltiples dioses y su arte maravilloso, es fácil pensar que el antiguo Egipto siempre fue poderoso y próspero. Pero también hubo tiempos más oscuros de conflicto, guerra civil, hambruna y un sentimiento general de catástrofe. La única forma de sobrevivir era mediante la resistencia y un liderazgo fuerte. Este es Sesostris III o Senusert III, quien gobernó el antiguo Egipto hace casi 4000 años. Es fuerte y musculoso, todo lo que un faraón debía ser, pero mirad su cara. Su ceño fruncido representa un liderazgo severo y sus orejas grandes, su habilidad para oír cualquier conspiración en su contra. Sesostris III personifica la forma en que los monarcas egipcios gobernaron durante los tiempos turbulentos. Este rey controlaba a sus enemigos mediante una serie de fortalezas militares y maldiciones. Esta es una nueva época en la historia de Egipto, gobernada no solo mediante el poder militar, sino por el miedo y la desconfianza. Los momentos más oscuros de Egipto amenazaron con destruir toda la civilización. Ya he analizado cómo la cultura antigua de Egipto comenzó miles de años antes. Bendecido por el río Nilo, por un hábitat rico y por una sociedad unida bajo una ideología compleja. Pero en este episodio veremos cómo la gran confianza de la época de las pirámides no duraría mucho. Y cómo una época oscura llevó a esta civilización al borde de la devastación. No os confundáis, este es el hogar de los muertos y estamos entre ellos. Fueron tiempos de hambruna, guerra civil y anarquía. Los reyes fueron reducidos a algo minúsculo. Pero este desplome desencadenó uno de los mayores renacimientos de la antigüedad. Con Egipto resurgiendo más poderoso y rico que nunca. Bienvenidos a mi historia del antiguo Egipto. Saqqara, donde la gran época de las pirámides de Egipto comenzó. Pero entre sus glorias también hay signos de una parte de la historia de Egipto menos conocida. Su descenso a una época oscura. El cenit del antiguo Egipto fue la Gran Pirámide de Giza. Y solo 200 años después se construyó la calzada del rey Unis o Unas. Ahora puede no parecer gran cosa, pero es el plato fuerte del complejo de pirámides de Unis. Una calzada de 750 metros que conectaba simbólicamente la vida y la muerte. Va desde el Valle del Nilo, subiendo hasta el altiplano del desierto, junto al pie de la pirámide de Unis. Se habría usado en su cortejo fúnebre, pero también habría traído la vida dando fuerza desde el valle, allí abajo, hasta la ciudad de los muertos aquí, en Saqqara. Una fina hendidura en el techo permitía que entrara luz, pero lo más extraordinario es que esta calzada se diseñó con un único fin: el cortejo fúnebre del rey. Talladas en sus paredes se encuentran escenas de las dos caras de la vida, las fuerzas del orden y del caos. Primero retrata una versión idealizada de Egipto, una época de plenitud.
Aquí se pueden ver escenas típicas de un templo egipcio o contexto fúnebre. Escenas de la abundancia de Egipto. La fruta, las verduras, los cultivos, la carne, el pescado, toda la riqueza de la naturaleza de Egipto que era llevada a la tierra mediante el buen hacer del rey, proveedor de la abundancia, intermediario de los dioses. Pero esta calzada contenía algo más inquietante. Muestras del trabajo de las fuerzas oscuras. Adentrándose en la calzada surge otra imagen. La cara contraria a la abundancia. Esta imagen tan inusual se expone en el Museo de Saqqara. Es realmente una de las obras de arte del Antiguo Egipto más evocadoras y reveladoras. Aquí se ven las fuerzas oscuras actuando. Tenemos dos filas de víctimas demacradas por la hambruna. Esta pobre gente está débil debido al hambre, se caen, sufren. Esto es prácticamente el Antiguo Egipto enfrentándose a la realidad. Se cree que estos son los beduinos que habitaban la periferia desértica de Egipto. Esta idea de sufrimiento, las fuerzas del caos, se encuentran en las afueras de Egipto, pero se está acercando al Valle del Nilo. Egipto se está empezando a dar cuenta de que el caos no se encuentra tan lejos. El Antiguo Egipto empieza a sufrir. Tal crudo realismo raramente se había retratado antes. El caos representado como el sufrimiento de personas reales. Esto no sucede en algún reino esotérico de los dioses, donde el caos es retratado como una fuerza mágica, desconectado de la realidad. Esta es la realidad. Con estas imágenes realistas, los egipcios expresaban su miedo a los dioses y les imploraban que mantuviesen estas fuerzas del caos a raya. Pero en su lugar, las víctimas de la hambruna pasarían a ser un augurio escalofriante. Hasta ese momento, la prosperidad de Egipto provenía de su única fuente de agua, el río Nilo, cuyas inundaciones anuales enriquecían el suelo permitiendo que la vida y la agricultura florecieran. Esta abundancia natural era la base sobre la que Egipto y su orden mundial perpetuo prosperaban. Pero esta fuente de vida estaba a punto de secarse. Las señales indican que al final del tercer milenio antes de Cristo, el cauce del Nilo disminuyó drásticamente. Cuando lo que les mantenía con vida empezó a desaparecer, los egipcios creyeron que los dioses los estaban abandonando. Durante el siglo siguiente, los libros antiguos hablaron de sufrimiento, inanición e incluso canibalismo. Tradicionalmente, la sociedad egipcia se había erigido en la creencia del poder divino de los reyes. Sin esta creencia, la época de las pirámides no habría sido posible. Pero en estos tiempos de necesidad, el faraón de Egipto cada vez parecía tener menos poder ante tal desastre natural. Esto llegaría a un punto crítico con un gobernante que había sobrepasado su plenitud. Se dice que vivió 100 años y que fue el monarca egipcio más longevo, el faraón Pepi II. Este lugar fue una pista de carreras ceremonial, el tipo de sitios en los que Pepi tenía que demostrar su destreza física ante su pueblo. Cuando un faraón cumplía los 30 años de reinado, tenía que llevar a cabo un ritual de celebración que consistía en una carrera ceremonial. Dar 4 vueltas a este circuito como rey del norte y dar 4 vueltas como rey del sur. Era la máxima demostración pública de su aptitud para gobernar y de su fuerza.
Así demostraban quién mandaba en Egipto. Pero aquí es donde la edad avanzada de Pepi le haría quedar mal al final. Por supuesto, cuando el faraón era relativamente joven y sano, esto sería una gran celebración. Pero en el caso del pobre Pepi, con unos 90 años, quedó claro que el faraón no era un dios viviente. Y esto socavó el concepto de lo que era un faraón. Visiblemente tan mortal como sus súbditos, cualquier desastre natural debía parecer la culpa de este rey que no era sobrehumano. Esta combinación de un faraón debilitándose y el descenso de las cosechas condujo a un súbito declive. El antiguo Egipto hacía frente a su primera gran crisis política. El poder y aparente divinidad del faraón, que había sido tan importante en la época de las pirámides, se había desvanecido. Todo lo que mantenía unida a la sociedad egipcia había empezado a derrumbarse. Y Egipto se sumergía en la era oscura. En estos momentos de incertidumbre creciente en los que los egipcios habían perdido su fe, tanto en la monarquía como en la religión estatal, recurrieron cada vez más al poder de la magia. Esto es algo perturbador. Es una antigua máscara egipcia. Tiene casi 4000 años y está hecha de lino, cubierta por una fina capa de yeso y pintada principalmente de negro con colores en distintos lugares. Los egipcios son conocidos por sus adornos elaborados para el más allá. La máscara colocada sobre el cuerpo momificado recreaba las características del muerto para que los dioses lo reconocieran. Pero esta máscara es distinta. Está hecha para que la llevasen los vivos. Esto se sabe debido a los agujeros en los ojos que se pueden ver aquí y que permitía a quien la llevaba ver a su alrededor. Os podéis imaginar que cuando se ponía en la cara y se ataba por detrás de la cabeza, transformaba a quien la llevara en alguien totalmente diferente. Restos de pintura en el lino revelan cómo podría haber ayudado a quien la llevaba a personificar algún tipo de ser mágico. Quien la llevara trató de transformar su apariencia para intentar llamar a las fuerzas ocultas de los dioses y controlar el mundo en el que vivía. Es como si el egipcio que la llevó intentara cambiar su propio destino. Pero la máscara no es la única muestra de magia. En los años oscuros, los egipcios cada vez escribían más maldiciones y conjuros en cuencos y estatuillas. Garabateada en una estaba la maldición «Muere, Genuí, hijo de Intef». Una forma de magia a pequeña escala que podían llevar a cabo en sus propias casas. Una de las formas más gráficas de hacerlo era coger un trozo de arcilla o un cuenco como este y escribir en él la cosa o persona que querían controlar. Solían usar el rojo ocre, porque el rojo se asocia con el poder de la destrucción. Si yo lo hiciera, pondría aquello con lo que quiero acabar, que son las llamadas matutinas y los despertadores. Cualquier egipcio podía hacer esto. El sacerdote protegiendo al faraón, el soldado en batalla contra un enemigo o un enamorado que tuviese un rival. De modo que todos los egipcios podían ser los receptores de algo como esto. Para activar la maldición, rompían el cuenco. Era un acto simbólico para destrozar el nombre del enemigo y así controlarlo. ¡Qué bien sienta! Igual que el vudú, estas prácticas se encontraban en muchas culturas antiguas y Egipto no era una excepción.
Pero no son los rituales formales y tradicionales en el templo que nos imaginamos, liderados por el rey como cabeza de la jerarquía religiosa. Es un Egipto que se está volviendo más desconfiado, más temeroso y más consciente de las amenazas para su mundo, desastres naturales, crisis política y poderes extranjeros. Esta pequeña figurilla de cera es un modo de controlar a cualquiera que amenazara el orden de la vida egipcia. Bienvenidos a la era del miedo. Una época en la que cada elemento de la visión del mundo de Egipto era incierto. Su fe en su rey, en su tierra e incluso en sus dioses flaqueaba. Es uno de los peores momentos de la larga historia de Egipto y sus efectos repercutieron por todo el Valle del Nilo. El faraón, que tradicionalmente vivía en el norte, ya no era la fuente de la riqueza, por lo que los oficiales reales abandonaron la corte y volvieron a sus ciudades natales a lo largo del país. Dividido, Egipto volvió a ser como era 1000 años antes. Se separó en distintas regiones locales llamadas nomos. Entonces, un nuevo tipo de líder apareció para dominar los años oscuros. Ya no había un único rey, sino varios caudillos. Se sabe mucho sobre uno de ellos porque dejó su autobiografía detallada en su tumba, en la roca de El Moala, lejos de los típicos sitios turísticos. Se llamaba Antifi. Antifi era un oficial de baja categoría que fue subiendo de rango hasta llegar a ser el gobernador regional o nomarca. Con el gobierno central en declive, el vacío de poder que aparece acaba llenándose con oficiales de este tipo. La tumba de Antifi es bastante modesta para los estándares de la época, pero sus paredes interiores hablan de su ascenso al poder. El egiptólogo Gary Shaw me va a ayudar a descifrar la historia de Antifi. ¿Puedes ver al gran hombre? El gran hombre. El gran hombre, esculpido, de pie. ¿Tiene un gran corte de pelo? Es cierto. Es precioso, ya me empieza a gustar. Y también tiene una gran tumba. Los jeroglíficos e imágenes que llenan las paredes revelan cómo Antifi aprovechó el vacío de poder al final de la época de las pirámides, rebajando al rey a tan solo una nota a pie de página. El único sitio en que se puede ver el nombre del rey en toda la tumba es aquí. Este pequeño cartucho. No podía ser más pequeño. Sí. Mira su tamaño. Dice Neferkara y es... ¿Eso es todo? ¿En toda la tumba? En toda la tumba. La única mención a un rey, y creo que eso enfatiza lo importante que él se consideraba. No necesitaba mencionar al faraón. No tenía que decir que el rey le había permitido hacer eso. Simplemente lo hizo. Es genial. De todo lo que hay en la tumba, este cartucho resume todo el periodo. Los faraones han sido reducidos a algo minúsculo y los dirigentes locales se muestran a gran escala y todo gira en torno a ellos. Antifi realzó su carrera política y quiso asegurarse de que los dioses no dudaban de su importancia. El lenguaje elaborado, antes exclusivo del rey, formaba parte de la presuntuosa propaganda de Antifi. Este caudillo era un egocéntrico. También dice que es un héroe sin igual, sin par. Se puede ver aquí. Soy un héroe sin par. Casi todas las inscripciones de esta tumba incluyen o finalizan con esta afirmación. ¿Y cómo justifica lo que dice? Hace énfasis en todo lo bueno que hizo por la gente. Era una época de sequía y hambruna, según los textos, y él trataba de ayudar a la gente. Daba de comer a todo el mundo y hacía todo tipo de cosas buenas. Daba pan al hambriento, ungüento a quien no lo tenía, sandalias a los descalzos y esposa a quien no tenía esposa.
Básicamente habla de una época de confusión. Sí, pero seguramente estaba exagerando. Cuanto más exagera lo malo, más bueno parece cuando dice, Sí. estas son las cosas buenas que hice por todo el mundo. Sí. Y aquí habla de cómo todo el sur se moría de hambre. Mira esto, es un jeroglífico muy gráfico. Me encanta. El hombre está cayendo, sí. Muerto. Sin duda está muerto. Pero llega a empeorar, porque dice que todos los hombres se comen a sus hijos. No dejó que esto sucediera en su nomo. Por supuesto, donde él vivía todo iba bien. Y además era un gran guerrero, como se puede ver aquí. Sin duda. Sabía que eso iba a llegar. Sí, totalmente, sí. Los textos de esta columna hablan de sus habilidades como guerrero. En el mayor alarde de todos, Antifi, el héroe local, casi declara ser un dios. Soy el principio y el fin de la humanidad. No existió nadie como yo, y jamás existirá. En la era oscura de Egipto, caudillos como Antifi reemplazaron a los verdaderos faraones. Los delirios de grandeza de Antifi, tan claramente expresados en el interior de su tumba, se acentúan aún más en el exterior, ya que eligió ser enterrado en una roca con forma de pirámide. Quería ser el faraón local. En cierto modo lo era, porque quien alimentara y protegiera a la gente también la guiaba. Pero a la vez que el poder de los caudillos como Antifi aumentaba, también lo hacían los conflictos entre ellos. A lo largo del tiempo, al vencer a sus vecinos o formar alianzas con ellos, dos dinastías de reyes caudillos aparecieron. Una al norte de Heracleópolis, donde llevaban la corona roja del Bajo Egipto, y otra al sur de Tebas, simbolizada por la corona blanca del Alto Egipto. Egipto era un reino dividido en dos territorios, y en el medio, una zona en guerra. En el centro se encuentra el lugar más sagrado de Egipto, el primer cementerio real. Sigue siendo un lugar evocador. Era el lugar de descanso de los primeros reyes de Egipto, cuyos cuerpos momificados se enterraban en elaboradas cámaras funerarias bajo el suelo del desierto. Un lugar seguro para sus almas, o eso creían. Pero las hostilidades entre las dos facciones enemigas estaban a punto de llegar a lo más profundo del horror, con un ataque tan blasfemo que cambiaría la faz de Egipto para siempre. Uno de los actos más violentos fue recogido en textos posteriores como el acto infame. Los reyes caudillos del norte, luchando contra sus oponentes del sur, profanaron estas tumbas reales. Sus tropas incendiaron las tumbas y destruyeron las momias reales. En ese momento, el vínculo físico de Egipto con su pasado se rompía. Tal acto de profanación era totalmente inimaginable, y el pueblo egipcio estaba horrorizado. Aunque los reyes del norte lamentaban lo que sus tropas habían hecho, la destrucción era irreversible. Y los orígenes del pasado real de Egipto se perdieron para siempre. El problema de esos tiempos de destrucción es que quedan pocas cosas que los egiptólogos podamos encontrar. Pero todavía hay pistas si sabes lo que buscas. Lo que queda de la violación de este cementerio real es sorprendente. Miles de cuencos rotos. Aunque la mayoría no son parte de esta destrucción, representan siglos de resarcimiento por la pérdida de la conexión física de Egipto con su pasado. Poco después de la profanación, esto se convirtió en un lugar de peregrinación al que la gente venía con pequeños cuencos como este llenos de comida, bebida e incienso que ofrecían a las almas de los reyes muertos que antes estaban aquí enterrados.
Se creía que al morir, las almas de los reyes se unían al alma de Osiris, dios de los muertos. Y esto se convirtió en un lugar de peregrinación. Fue como si los egipcios intentaran remediar el daño hecho al profanar el pasado. La conexión espiritual de Egipto con sus ancestros reales era lo único que quedaba después de que los caudillos del norte destruyeran sus restos físicos. La profanación pronto provocó una represalia violenta. Al otro lado del desierto, desde Abidos, se encuentra Tebas, el bastión de los caudillos del sur. Pronto se enfrentarían a sus rivales del norte e intentarían restablecer Egipto como una tierra unida. En el 2000 a.C., Tebas era un lugar sin importancia, pero sus caudillos tenían dos ventajas claras ante otros líderes. Vivían en una gran curva del Nilo llamada Kena, un lugar de control estratégico con tierra de labranza rica. Y su dios local era Montu, el dios de la guerra. Los caudillos de Tebas volverían a reunificar Egipto. Uno en particular fue bastante activo. Su imagen fue grabada en las paredes de este complejo sepulcral de Tebas. Su nombre dice mucho. Este es el caudillo de Tebas, Mentuhotep. Y es una señal de lo que estaba pasando en este momento de la historia egipcia. El nombre Mentuhotep significa el dios local de la guerra. Montu está contento. Hotep significa contento y feliz. Si el dios de la guerra estaba feliz con Mentuhotep, eso significa que era una figura militar muy poderosa. Esta es una escena maravillosa. Hay muchas pistas pequeñas que nos cuentan lo que estaba ocurriendo. Al mirar de cerca, se pueden ver manos abrazándole, escoltándole por la espalda, el frente y la cintura. Es abrazado por los dioses, entre los que se encuentra el propio Montu. Aquí está, frente a frente con el rey, dándole el aliento de la vida e infundiéndole su poder divino. Era el poder de la victoria, la cual dio fin a la primera época oscura de Egipto. Mentuhotep vivió acorde a su nombre como un verdadero hijo del dios de la guerra. Llevó a su ejército al norte, lo conquistó y volvió a unificar Egipto. Lo mejor de todo es que al llevar la corona roja del norte, Mentuhotep está declarando al mundo que puede que sea del sur y que puede que sea de Tebas, por lo que debería llevar la corona blanca, pero que lleva la corona roja, así que es el rey del norte y el rey del sur. Él reunificó Egipto. Como nuevo faraón de Egipto, pasó a ser Mentuhotep II. Pero su victoria vino con un alto precio. Los crudos detalles de lo que les pasó a sus soldados pueden encontrarse al oeste de Tebas, en Deir el-Bahari. Fue en el interior de estas tumbas donde se descubrieron los restos de los guerreros de Mentuhotep, en 1923. Sus huesos, testigos silenciosos de la guerra civil de Egipto de hace 4000 años. Su análisis cuidadoso reveló detalles fascinantes. Los arqueólogos encontraron alrededor de 60 cuerpos en la tumba, y estas son las fotografías originales de la excavación. Todos ellos han sido preservados de forma natural, momificados por el clima cálido y húmedo, de modo que siguen teniendo piel y pelo. Lo crucial es que hay indicios de cómo estos hombres lucharon y murieron. Algunos de los cuerpos fueron atravesados por flechas. Esta va de derecha a izquierda del torso. Otros fueron enterrados con estas muñequeras de cuero que usaban los arqueros. 10 de los guerreros murieron por flechas con puntas de ébano. Pero en otros, las heridas son aún más brutales. Se puede ver que alguien golpeó a este hombre en la cabeza muy fuerte, en esta zona dañada de aquí.
Después de que esta serie de golpes furiosos cayeran sobre ellos, yacieron indefensos en el campo de batalla y sus cuerpos fueron picoteados por buitres. Aquí se pueden ver los horribles daños. Es una imagen muy intensa. Los cuerpos nos revelan las armas usadas en su contra cuando luchaban por el control de Egipto. Flechas, piedras e incluso rocas les fueron arrojadas desde arriba. Finalmente, los cuerpos fueron recogidos del campo de batalla y envueltos con cuidado en lino. Este lino llevaba la insignia del complejo funerario de Tebas, que pertenecía al líder Mentuhotep. Pero tan importante como los cuerpos es el lugar donde Mentuhotep decidió enterrar a sus héroes caídos. Hoy, el lugar de descanso de estos guerreros es una tumba sellada muy poco conocida. Pero hace 4000 años, Mentuhotep honró a sus soldados caídos con un entierro entre las tumbas de los más altos oficiales, haciéndoles parte de su monumento a la victoria. El nuevo faraón creó lo que podría ser el primer cementerio de guerra conocido del mundo. Tengo la suerte de haber recibido un permiso especial para ver a los soldados de Mentuhotep por primera vez. Estos hombres van a derribar la pared de la tumba para que pueda entrar a conocer a la gente que luchó en la Guerra Civil de Egipto alrededor del año 2000 a.C. Estoy muy emocionada. Fue la misma curiosidad la que llevó a un equipo de arqueólogos estadounidenses a excavar la fosa común original en primer lugar. Enterrados de nuevo en una tumba vecina, los cuerpos de los soldados de Mentuhotep apenas han visto la luz del día desde su descubrimiento hace 90 años. Esto es muy frustrante, pero por razones de salud y seguridad no puedo entrar tan pronto como quisiera, debido a todo el aire viciado de dentro. Tenemos que dejar que salga con todas las esporas de hongos, las bacterias y todo lo perjudicial para la salud. Los primeros egiptólogos solían entrar directamente, arriesgándose ante la maldición del faraón, por lo que es esencial esperar un poco. No me puedo creer que vaya a entrar en esta tumba de verdad. Es uno de esos momentos que consigues como egiptóloga, entrar a una tumba que apenas ha sido visitada. Se ha tenido que derrumbar la pared y quién sabe lo que vamos a encontrar dentro, porque nunca he visto esto antes. Es un momento muy especial. Esto no es para nada lo que me esperaba. Nadie lo sabe en estos casos. Es asombroso. Nunca había estado en una tumba como esta. Traer la mascarilla ha sido una gran idea, porque hay todo tipo de cosas flotando en el ambiente. No solo el polvo de los años, sino polvo de seres humanos. Y debemos ser muy respetuosos. Es una gran tumba hecha en la roca. Aunque sus paredes están sin terminar, es parecida a aquellas construidas para los cortesanos y oficiales en estos riscos. Vaya, es un cuerpo momificado. Es totalmente increíble. Es impresionante. Si miramos a lo largo de esta gran tumba, observamos que lo del suelo no son piedras, sino restos humanos y envoltorios de momias. Allí hay estancias y pasillos que también están llenos de envoltorios, de lino de hace siglos.
Se dice que algunos de estos linos envolvían los cuerpos de los guerreros de Mentuhotep para preservarlos eternamente. Pero a primera vista es difícil sacar una imagen clara, ya que esta tumba en particular parece haber sido reutilizada muchas veces a lo largo de la historia de Egipto. Parte de un hombro. Se ve la piel, plegada y seca. Parte de un cuerpo humano, con gran parte del tejido blando intacto. Te lo encuentras de frente y hace que afrontes lo que es una tumba. No os confundáis, este es el hogar de los muertos y estamos entre ellos. Es un lugar muy emotivo y poderoso. Pero lo chocante es lo poco que queda de los cuerpos. Como muchas otras tumbas a lo largo del Nilo, han sido objeto de saqueos y daños durante siglos. Entre todas estas envolturas de lino, escombros y restos humanos, se encuentran los restos tangibles de estos hombres que murieron con valor en su esfuerzo por reunificar Egipto para Mentuhotep, su líder. Nada más salir de la tumba tengo sentimientos encontrados. No sé qué esperaba ver. Sin duda, a los soldados de Mentuhotep. Puede que algunos lo fueran, es muy probable. En esencia, lo que estamos viendo es a los antiguos egipcios. Estos son los antiguos egipcios. Templos, tumbas, pirámides y esta maravillosa cultura. Está muy bien estudiar los distintos aspectos esotéricos, pero lo que realmente nos debería interesar es esta gente. La reunificación de Egipto de Mentuhotep marcó un nuevo inicio, el alba de lo que se conocería como el Imperio Medio y el ascenso de Tebas. Mentuhotep la convirtió en el corazón espiritual de Egipto y seguiría siéndolo durante los siguientes 2000 años. Pero mientras el dios de la guerra, Montu, había dominado el siglo anterior de la historia de Egipto, la deidad que tomó después el rol protagonista fue Hathor, la diosa del amor, la alegría, la belleza y la maternidad. La diosa cuyos orígenes se remontan al inicio de los tiempos. Creyendo que Hathor residía en los riscos de Deir el-Bahari, Mentuhotep eligió este lugar no solo para su cementerio de guerra, sino para su complejo funerario. Mentuhotep fue el primero en construir en este lugar en el que los riscos contrastan con el desierto, creyendo que era el hogar de la diosa Hathor. Era la posición idónea para el más allá y para Mentuhotep y sus hombres que habían vivido y muerto para el dios de la guerra. Montu por fin descansaba en el abrazo eterno de Hathor. El primero en construir en Deir el-Bahari fue Mentuhotep, el fundador de un Egipto reunificado. Fue tan influyente que casi 600 años después, la faraona Hatshepsut construyó su propio templo funerario al lado para atraer el poder religioso y político de su ilustre predecesor. En el Imperio Medio, la vida de la gente ordinaria cada vez era mejor. La comida abundaba. La riqueza y el mercadeo florecían. Y la agricultura se revitalizó con nuevos sistemas de irrigación.
Sin embargo, la era oscura había dejado marcas en la mentalidad egipcia, como se puede ver en la forma de prepararse para el más allá. En el Imperio Antiguo, las paredes de las tumbas se solían cubrir de imágenes y textos que representaban una versión idealizada de Egipto. Pero durante los años oscuros, la gente había visto sus lugares sagrados hechos pedazos. Por lo que en lugar del arte funerario, muchos en el Imperio Medio optaron por un equivalente más barato. Algo mucho más pequeño e íntimo. Aunque puedan parecer juguetes, fueron hechas hace casi 4000 años para ser colocadas en los cementerios egipcios. Estas maquetas de madera se diseñaron para proveer a los muertos de un suministro eterno de comida y bebida en el otro mundo. Tienen los alimentos básicos para los egipcios, como el pan, la cerveza y la ternera. Tenemos a los panaderos en este lado moliendo el grano para hacer harina, que luego se convertiría en hogazas que se cocinarían en este horno, donde se encuentra el hornero. Tiene los brazos algo dañados, pero seguramente está protegiéndose la cara del calor, como sabemos por otros ejemplos. En el medio tenemos al carnicero cortándole la garganta al buey. Las patas están atadas para mantener al animal quieto mientras se realiza la acción. Siguiendo hasta el final, tenemos al cervecero. Es un modelo fabuloso porque está tamizando la malta y el tamiz tiene un dibujo en la parte superior. En proporción con el resto, este individuo pedía más cerveza que pan o ternera, porque esta sección de la maqueta ocupa casi la mitad. Aquí se ven las tinajas de cerveza puestas con cuidado a un lado. Es una maravillosa pieza. Estas personas llevan 4000 años trabajando y siguen aquí. ¡Miradlos! Los elementos centrales de la cultura egipcia habían vuelto y no parecían muy diferentes de los tiempos de plenitud de milenios anteriores. Mirad esta tripulación ocupada forcejeando con la vela y con los mástiles listos para sacar el barco de las orillas del Nilo. Y este granero en el que los trabajadores llevan sacos de cebada mientras un escriba cuenta la cosecha. Por supuesto, también hay figuras femeninas. En Egipto, las mujeres gozaban casi del mismo estatus que los hombres, al contrario que sus hermanas en muchos otros lugares del antiguo mundo. Están produciendo otro de los elementos básicos egipcios, lino, el tejido usado para hacer gran parte de la ropa egipcia. Esta mujer de pie está hilando con este uso, y el hilo que está haciendo se lo pasará a estas dos compañeras, las tejedoras, que con este telar horizontal, sujeto al suelo, producen rollos de tela. Con ellos se fabricarán los chales, con los que configuraban los vestidos, las faldas y los tejidos que llevaban casi todos los hombres, mujeres y niños egipcios. Las vidas representadas en estas pequeñas escenas agradables y familiares simbolizan la idea de seguridad egipcia. Esta no es la máscara funeraria de Tutankamón, no es la pieza de arte más fina que veréis, pero eso no es lo que importa. Esta es gente de verdad llevando a cabo sus trabajos. Este es el antiguo Egipto más cercano y personal. El orden había sido restaurado en Egipto, pero los miedos que dividieron a Egipto no habían desaparecido por completo. Ahora se proyectaban al exterior, al mundo más allá de sus fronteras. Los monarcas del Imperio Medio, como el rígido Sesostris III, se centraban en la seguridad nacional y la creación de riqueza. Sesostris es famoso por sus devastadoras campañas militares en el sur, en la Nubia rica en oro. Pero también optó por un modo de control más permanente, la construcción de fortalezas.
Este es el mapa del Egipto del Sur y de Nubia, el actual Sudán. En Asuán se encontraba la frontera entre los dos. Egipto mantenía su control sobre Nubia mediante una serie de fuertes. Alrededor de 8 de estos fuertes fueron construidos por Sesostris. Estos fuertes del Imperio Medio se encontraban a una distancia significante entre ellos, a lo largo del sur del Nilo o en Nubia. Formaban parte de un programa de construcción masivo diseñado para subyugar a la población local y mantener el flujo de bienes y personas hacia Egipto, sobre todo del oro nubio. Muy pocas de estas fortalezas han sobrevivido. Estas son algunas de las últimas imágenes grabadas de la más grande, en Buchen. Fueron grabadas en 1962 durante su excavación. Tras la creación de la presa de Asuán, estos enormes muros de barro desaparecieron para siempre bajo las aguas del nuevo lago Nasser. Pero Buchen no se ha perdido por completo. Se mantienen los informes de la excavación en la Sociedad de Exploración Egipcia y estos revelan aspectos inesperados del Imperio Medio egipcio. Al igual que fotografías, hay planos arquitectónicos del fuerte dibujados durante las excavaciones, dando a conocer la gran envergadura de las severas medidas egipcias en Nubia. Hola, Chris. Hola, Joe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Esta fotografía es impresionante. Sí. ¿Qué aparece en ella? Es una foto aérea, Joe. Lo que podemos ver en la línea de abajo es el Nilo emergiendo de la arena. Aquí se puede ver el contorno de la enorme fortificación de Buchen. Pero una vez las excavaciones empezaron a descubrir lo que vemos aquí, Vaya. esto fue lo que nos encontramos. Parece un castillo medieval, ¿verdad? No solemos pensar que en el antiguo Egipto hubiese castillos. Y aún así, aquí tenemos las pruebas. Desde luego. Diseñado para mantener al enemigo fuera, Buchen comparte características con los castillos de Europa, pero construido 3000 años antes. Lo más impresionante es su gran tamaño. Hay una pequeña escala en este mapa que da una idea de que estos son 100 metros. La pared frente al Nilo es de más de 400 metros. Si piensas en la gran pirámide de Keops en Giza, tiene 200 metros de base. Estamos hablando del largo de 2 grandes pirámides juntas. La circunferencia total de esta pared es de más de 1500 metros y las paredes externas miden 11 metros de altura, Dentro de las cuales se pueden meter unos 20 campos de fútbol. A la vez que controlar el suministro de oro nubio, Egipto quería gobernar mediante la intimidación. Esta es la gran declaración arquitectónica del Imperio Medio. Las pirámides y las tumbas monumentales no eran el tipo de edificios que necesitaban. Lo que realmente necesitaban eran estas ciudades fuertemente fortificadas para proteger la frontera de su territorio. Cuando esta fortaleza llegó al panorama vacío del desierto en el Imperio Medio, debió de ser una gran declaración. Algo muy grande, poderoso, fuerte y escalofriante había llegado de repente al desierto. Cualquiera que viajara del norte de Nubia a Egipto tenía que navegar por delante y debía de llevar un tiempo navegar por delante. Desde luego. Imagínate que estás en un barco pequeño en el Nilo y miras hacia arriba. Sí. Entonces ves estas hendiduras para flechas y gente que podría dispararte. Sabes que te están observando. Sería una especie de gran hermano, ¿no es así? Exacto. Situada junto al Nilo, Buchen era una reluciente ciudadela de poder. Pero ante todo era un sistema de advertencia. Los ojos y oídos de una nación definida por la sospecha y el miedo. Pero la frontera sureste de Egipto no era la única fortificada.
La frontera noreste con Palestina también estaba asegurada con defensas que vigilaban al gran número de comerciantes extranjeros que viajaban para vender sus bienes en el rico Egipto. La visita de uno de esos grupos está representada en la pared de una tumba. Una caravana de ricos comerciantes y sus familias que claramente no eran egipcios por sus distintivos peinados y sus ropas de colores llamativos. Conocidos por los egipcios como los pueblos Saamu, comerciaban con bienes como el mineral de plomo negro, vital para la producción de maquillaje de ojos de Egipto. Su cerámica distintiva se ha encontrado a lo largo del delta del Nilo, donde muchos se asentaron para vivir y trabajar junto a los egipcios. Pero en tan solo un siglo, algunos de estos Saamu se infiltraron en las altas esferas y terminaron tomando Egipto. Esta gente Amu nómada que entraba y salía de Egipto de forma regular para comerciar está representada en esta maravillosa escena funeraria. Y aún así, lo más importante de este escenario son 3 pequeños jeroglíficos justo en el medio. Revelan uno de los otros términos que usaban los egipcios para nombrar a los Amu. Es prácticamente un garfio o un cetro que se escribe con 2 símbolos y se pronuncia Jeka, que significa gobernador. El tercero de los 3 símbolos son una especie de elevaciones onduladas que significan desierto o colinas. Los egipcios usan este símbolo para denotar una tierra extranjera. Si juntas estos signos obtienes gobernador de tierras extranjeras, que es una pista de lo que ocurrió después, porque los Saamu, de origen palestino, se convirtieron en los Ixos. Los Jeka Hasud son los Ixos y gobernaron Egipto desde el norte entre el 1650 y el 1550 a.C. Pero mientras la tensión entre los gobernantes extranjeros y sus súbditos egipcios aumentaba gradualmente, Egipto entró en su segunda época oscura. Los Ixos se aliaron con los nubios al sur. Y los egipcios se encontraron atrapados entre 2 enemigos. Aunque se sabe poco de estos difíciles momentos, algunos textos fascinantes sobrevivieron. Tal vez lo más cautivador sea la carta real enviada por el rey Ixo a Tebas. Su mensaje fue tan polémico que provocó que la gente de Tebas volviera a recuperar el control de su tierra. Esta carta fue o un colosal paso en falso diplomático o una grosería total. Y estaba relacionada con la diosa egipcia Tueris o Taurt, la belicosa hipopótama. Tueris puede haber sido una deidad protectora, pero era una criatura feroz. Tenía características del hipopótamo y el cocodrilo, animales que los egipcios temían. Parece que el faraón Ixo, Apophis I o Apepis I, quiso insultar deliberadamente a la gente de Tebas. La carta tiene la forma de una demanda en la que Apophis se queja de que los rugidos de los sagrados hipopótamos de Tebas no le dejan dormir por la noche. Expulsa a los hipopótamos del lago, que no me dejan dormir ni de día ni de noche. Su rugido me retumba en los oídos. Muchos se lo toman como un comentario excéntrico, pero creo que alude a las poderosas mujeres de Tebas. Parece que Apophis está comparando a la esposa del líder de Tebas con la luchadora, guerrera hipopótama. Poco después serían los tebanos quienes decidieran que había llegado el momento de expulsar a los Ixos. Tenían que irse. Pronto esta guerra de palabras pasaría a ser un conflicto armado entre los 2 poderes. Pero los egipcios de Tebas habían aprendido a atacar con algo desarrollado por los Ixos, que adoraban el arte de las armas. Se trataba de un nuevo tipo de arco, conocido hoy como el arco compuesto. Este arco revolucionaría las artes militares egipcias. Tiene una forma preciosa. Es algo precioso. Puede parecer un arco hecho de madera similar a aquellos que los egipcios siempre han usado.
Pero el secreto del arco compuesto se encuentra en su interior. Es compuesto porque está formado por distintos materiales unidos. El arco tiene corazón de madera, pero dentro de la curva de la empuñadura hay cuerno unido a la madera, formando un poderoso resorte. ¿El cuerno de vaca iría aquí? Sí, eso es, en el interior de la curva. En el exterior hay un material aún menos agradable. ¡Ah! Tendón. ¡Qué horror! A un gato le encantaría. Todo está cubierto por madera de abedul para proteger el pegamento de los elementos. Antes de la ocupación de los Hyksos, los egipcios usaban arcos hechos de madera sólida. Eran bastante largos, difíciles de manejar y solo efectivos a corta distancia. Pero en el arco compuesto, el cuerno animal añadía flexibilidad y el tendón fuerza. Es una combinación ingeniosa. Es brillante. Era el mejor arco de la época. Te pide que dispares, ¿verdad? Ya lo creo. Es fabuloso. Te da una verdadera sensación de poder, ¿no? Es algo precioso. Deja que te enseñe por qué es algo revolucionario. Es un arco muy fácil de usar. Es un arco bastante corto. Y aún así... ¡Hola! ¡Ha sido genial! Bien hecho. El arco compuesto era más fácil de manejar y disparaba más rápido y con mayor precisión. Los egipcios solo podían elegir entre adaptarse o seguir siendo una nación ocupada. Copiando la nueva tecnología militar, pudieron mandar a los Hyksos de Egipto de vuelta a Palestina, asegurando la frontera norte de Egipto otra vez. El nuevo arco fue usado junto a otras introducciones hiksas, como el caballo y el carro. Los tres combinados mostraban el poder y la supremacía de Egipto con los nuevos gobernadores egipcios. Esto marcó el comienzo del Imperio Nuevo, con la llegada de los líderes de Tebas al trono. Este dramático renacimiento del poder real se reflejó en el ascenso del dios local de Tebas, Amón, situado en su lugar de culto, el templo de Karnak. Sería Amón quien ahora protegiera a Egipto y a sus reyes. Pero gracias al legado de los Hyksos, había un nuevo tipo de reyes. En las paredes de este templo se puede ver el efecto de la ocupación de los Hyksos. Como el faraón destruye a sus enemigos, Egipto renace con un poder completamente rearmado y recargado. Y sus reyes, vistos en escala monumental, son como superhéroes. Unos 800 años después de la era de las pirámides, Egipto vivió una época de agitación, de colapso y finalmente de renacimiento. Los egipcios reclamaron su cultura y entraron en una verdadera edad de oro. La siguiente parte de la historia del Antiguo Egipto será una época de arquitectura monumental. ¡Vaya! ¡Madre mía! Y de gran riqueza, que no trajo solo gloria, sino codicia y corrupción. Los reyes sacerdotes de Karnak consiguieron lo que siempre quisieron, el poder absoluto.